Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de Viardén. El día de hoy tengo el gusto de presentarles un fin de semana más esta mesa clínica del doctor Óscar González Castro. Él es cirujano dentista egresado de la FE Zaragoza de la UNAM. Tiene la pasantía en el Hospital General de México. Es periodoncista por la UNAM. Es aparte protesista e implantólogo por el Instituto Ross y tiene un diplomado en Ciencias de la Educación, es ponente nacional, speaker de varias marcas comerciales, autor de varios artículos de investigación, certificado y perito en implantología por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial y actualmente es miembro de la mesa directiva de dicho organismo. Doctor Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más con esta mesa clínica que se titula Osteotomías. Doctor, le dejo la cámara para que nos pueda introducir y seguimos sus indicaciones. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches, amigos de Viardén. Gracias por el espacio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las osteotomías, que para nosotros en cirugía bucal nos compete, sobre todo el saber resolver problemáticas por las cuales el paciente se presenta, ya sea para cuestiones periodontales, cuestiones preprotésicas, algunas lesiones patológicas, el uso sobre todo de aumentos en regeneración ósea guiada, ¿verdad? Y cirugía oral como en terceros molares. Entonces vamos a dar una breve introducción acerca del tema que nos compete e inmediatamente después vamos a hacer esta mesa clínica del uso y manejo de las herramientas ultrasónicas para este tipo de técnica. Si me permites, por favor, Héctor, vamos a pasar la primera diapositiva. Gracias. Bien, el tema de hoy, que es acerca de los cortes en hueso específicamente, si lo definimos como tal, nos dice que es el corte o separación quirúrgica de un fragmento óseo en una porción de hueso que puede ser utilizada como una ventana o una separación de corticales, dependiendo el procedimiento quirúrgico, el procedimiento resectivo en patologías y en cirugía reconstructiva. Esto tiene muchos años que se comenzó a utilizar, sobre todo en medicina ortopédica, en donde era necesario el utilizar técnicas de raspaje, de mutilación, de cortes a nivel óseo, sobre todo cuando alguna patología aquejaba los huesos, hablemos de una osteomielitis, alguna infección de tipo necrótica, en donde ya requería eliminar ciertas porciones de hueso. Fue precisamente Sir Benjamin Brodie, allá por los años 1786, cuando él comienza a realizar las primeras técnicas. 1819, 1832 es donde comienzan a publicar los primeros indicios acerca de este tipo de técnicas utilizados como resectivos a nivel de hueso. Otros autores como John Graham Barton y William John Lytle nos dicen también acerca de las resecciones quirúrgicas de hueso, los primeros autores y los primeros involucrados en utilizar este tipo de técnica como salvamento en extremidades en pacientes con algún tipo de enfermedad. Sabemos que existen, sobre todo en cirugía bucal, técnicas que nos permiten tomar bloques de injerto, hacer resecciones quirúrgicas que nos permitan aumentar, mover esa porción de injerto hacia otro sitio que me permita poder regenerar, ¿sí? Hacer distracciones óseas o técnicas de separación de crestas como la expansión de corticales o mejor conocida como el split crest. Este tipo de técnicas que en odontología lleva muchos años, hemos utilizado un sinfín de herramientas para poder realizarlas. En ocasiones sí llega a ser un poco traumático, son técnicas que requieren de mucho expertise para poder manejar herramientas rotatorias, herramientas con mucho filo, herramientas que necesitan cierta percusión y sobre todo que están a la cercanía de nervios, vasos sanguíneos y áreas que pueden llegar a ser de mucho riesgo. Para esto debemos de contemplar nosotros que cuando estamos ante un paciente que requiere un abordaje quirúrgico para realizar ciertas osteotomías, evaluar tomográficamente es lo ideal.
siempre que debemos nosotros, antes de dar un diagnóstico, antes de dar un pronóstico al paciente quirúrgico, sobre todo que se le van a realizar cortes óseos, es importante que podamos tener una medición correcta y sobre todo con este tipo de estudios que son las tomografías, tanto en maxilar como mandíbula, que hoy en día nos permiten conocer a ciencia cierta la calidad y cantidad de hueso. Muchos autores como Araujo nos hablan acerca de las etapas de la cicatrización, desde el momento que hacemos nosotros una extracción, cuando hacemos un corte seccionado de hueso, una osteotomía, cuando hacemos una ventana ósea, cómo es ese proceso inflamatorio que después viene a ser un proceso reparativo. Este intercambio de células, esta comunicación que se da entre ellas, se va a permitir desde el inicio, que comienza la etapa de separación y de corte, hasta el proceso cicatrizal, pasando por un proceso de remodelado, un proceso inflamatorio, y que nos va a dar como resultado que todo el material que nosotros involucremos o no, se va a integrar en ese momento. Es decir, esta etapa que puede llegar a durar hasta 8 semanas, mientras nosotros comencemos desde el día 0 a hacer ya sea la extracción con regeneración, ya sea un bloque, un injerto, un corte, una osteotomía en el día 0, en el día del abordaje quirúrgico, desde ese momento estamos involucrando todas estas etapas celulares. Si queremos interrumpir a mitad de este proceso celular fisiológico, lo único que va a suceder es que vamos nosotros a bloquear ese crecimiento natural de tejido nuevo. Por eso es importante saber que cuando nosotros hacemos un abordaje, la manipulación del tejido, el colgajo, el periósteo, la zona de irrigación del área que vamos a operar, debemos de tener muy en consideración tratar de hacer nuestra planeación previamente y de acuerdo a esa planeación llevarlo a cabo ya a la práctica. Es decir, lo que queramos nosotros involucrar, sea un corte, sea una remoción, sea una ventana, sea una expansión, ¿sí? Involucrarlo en esta misma cirugía para que posteriormente no tengamos nosotros interrupciones, sobre todo en el proceso de reparación ósea. El hueso como tal, sabemos que pues prácticamente existen anatómicamente dos diferentes zonas que caracterizan a nuestros huesos, que es el hueso cortical y el hueso esponjoso. Y es aquí donde debemos nosotros tener muy en consideración en qué momento estamos abordando al paciente, qué edad tiene nuestro paciente, qué condición sistémica, ¿sí? La calidad de hueso que es la que se encuentra en ese momento. Para ello debemos de tener en cuenta que al paciente que vamos a involucrar una cirugía, un remodelado, una resección quirúrgica, tener previamente sus estudios de laboratorio y gabinete, tales como biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, tiempos de coagulación y sangrado, densitometrías óseas y su tomografía, por supuesto. En este sentido podemos nosotros identificar cómo se está presentando ese trabeculado, qué calidad de hueso tiene, la densidad que presenta en esos momentos el paciente y si el abordaje quirúrgico no va a implicar que generemos nosotros algún tipo de complicación que no trae el paciente. Eso es algo muy cierto que debemos nosotros de considerar, sobre todo en ambos tipos de huesos. Si es que vamos a entrar primero con cortes muy profundos, con cortes bastante largos, ¿sí? O cortes que van a requerir mucha fricción, hablando del hueso cortical, debemos de entender primero cómo es su vascularidad, cómo es que debo yo de hacer un corte que no involucre una pérdida importante de tejido óseo y que sobre todo me permita posteriormente poder cicatrizar. Si bien sabemos que este tejido cortical, su vascularidad principalmente está a nivel de periósteo, en la parte interna incluso. Entonces debemos de cuidar mucho esa vascularidad cuando queremos hacer cortes o bloques de hueso para posteriormente llevarlos a otro sitio de recepción, sitio donde se va a injertar. Entendemos que el proceso de formación ósea involucra todo un proceso fisiológico, desde la nutrición del paciente, el que sistémicamente esté trabajando adecuadamente, en que ese equilibrio homeostático esté funcionando de una manera correcta y que todos sus órganos estén produciendo tanto las hormonas como la maduración de algunas proteínas
y enzimas que participan en la formación del mismo hueso. Si bien entendemos, hoy en día está muy estudiado toda la calidad, cantidad de factores de crecimiento que involucran, sobre todo la participación de proteínas formadoras de hueso. Hablemos de las proteínas morfogenéticas óseas que se encuentran en tejido óseo vivo y que se pueden utilizar cuando nosotros hacemos injertos, cuando nosotros hacemos cortes, osteotomías. Es en el único momento en donde las podemos adquirir en el paciente, ¿sí?, de una forma real, de una forma más útil, este tipo de proteínas morfogenéticas. Ya cuando utilizamos injertos de algún otro tipo, liofilizados, deshidratados, bueno, pues ya no van a tener esa calidad ni esa presencia de proteínas morfogenéticas óseas. Si bien entonces estos factores de crecimiento que me permiten como coadyuvantes en la regeneración también estimulan a las células mesenquimatosas para que posteriormente puedan generar un tejido óseo similar al de la zona donde se va a recrear o se va a regenerar. Esto está dictado obviamente en las zonas donde trabajemos. ¿Cómo son los patrones de crecimiento que debemos de tomar en consideración cuando trabajamos en mandíbula, en la rama, en el cuerpo, en el mentón, en la premaxila, en las áreas posteriores? Es muy diferente la forma de crecimiento y los patrones de reabsorción que debemos de tomar en consideración, sobre todo en pacientes de edad avanzada, ¿sí? En algunas ocasiones, si el pacientito es muy joven o todavía no termina su crecimiento, pues es importante pedir alguna radiografía carpal y saber qué tanto tiempo le falta para terminar su crecimiento esquelético. La densidad ósea, cómo la podemos nosotros identificar en las tomografías o incluso en los estudios de densitometría. Si está tomando en esos momentos algún tipo de medicamento que interrumpan el proceso fisiológico de formación y reabsorción de hueso, o si es que ya es un paciente con problemas sistémicos. Si bien entendemos entonces, no está casada la edad con la formación de hueso, es decir, que pacientes longevos, con una nutrición, con un aporte sobre todo de irrigación de vascularidad en sus huesos, y esto lo da el ejercicio que en toda su vida ya han hecho, pues van a ser pacientes con una calidad y una densidad ósea bastante importante. Y viceversa, cuando el paciente no tiene una nutrición correcta y la actividad física se ha perdido, y si hablamos de los procesos alveolares, maxilar y mandibular, en el momento que se pierde un órgano dentario, sabemos que está perdiendo función ese hueso, está envejeciendo ese hueso, no con la edad, con la ausencia dental. Si bien identificamos esto, el patrón de reabsorción pues nos va a dar características seniles en el rostro, procesos atróficos a nivel maxilar y mandibular, ¿sí?, áreas en donde el paciente se vea mucho más envejecido, y por ello necesitamos nosotros conocer cuáles son los tipos de hueso que en ese momento presenta el paciente. Puede ser un paciente muy joven, de 20 años, 25 años, que por algún síndrome, alguna patología que se presentó o cuestiones genéticas, está teniendo un hueso demasiado esponjoso, demasiado trabecular. Estamos hablando de un hueso tipo 4. Me parece que se desconectó la pantalla, ¿sí me ves? Ok. Si bien entonces, si hacemos nosotros la consideración en pacientes que tienen mayor edad, pero que han tenido una nutrición bastante importante desde su infancia, desde la etapa de lactancia, toda esa nutrición prenatal incluso, que en su vida han tenido muy buena actividad física, ¿sí?, a pesar de la edad, que ya rebase los 80, 90 años, podemos llegar a encontrar huesos tipo 2. En algunos casos nos hemos encontrado con tipo 1, pacientes que toda su vida se han ejercitado, no fumadores, ¿sí?, pacientes sin problemas sistémicos. Entonces no está casada con la edad el problema de reabsorción ósea o la calidad. Si bien entonces para comenzar a hacer un abordaje, una osteotomía, debemos nosotros tener en consideración cuál es la clasificación del área donde vamos a trabajar. Si es que queremos hacer una elevación de piso sinusal, una ventana ósea, para extraer el resto de alguna fresa, de algún instrumento, algún implante, o hacer simplemente una elevación para regenerar esa zona y posteriormente que se pueda colocar alguna prótesis
en esa área, ya sea removible, ya sea fija o ya sea soportada por implantes, que se llegue a engrosar esa área. La clasificación es muy importante para que nosotros podamos entender en qué momento se puede regenerar, cuándo se puede hacer ese abordaje, si es un momento ideal para poderlo realizar o no es candidato el paciente. Sabemos que el hueso, cuando llega a recibir una fuerza extrema, llega a tener una separación, una fractura. Esa fatiga que causa las fuerzas excesivas en el hueso nos van a dar como resultado fracturas. Y esto se puede hacer incluso al estar trabajando nosotros, haciendo una osteotomía en un tercer molar, si no sabemos dirigir las fuerzas, si no conocemos correctamente una técnica de abordaje quirúrgico o si no prevemos qué calidad de hueso tiene el paciente. Esto puede ser bien común cuando desconocemos todo esto, si no tenemos una técnica correcta y no sabemos cuál va a ser el abordaje que hagamos. Históricamente, los abordajes como osteotomías, desde 1980, ya en la cavidad oral, hay autores que nos han dado técnicas que a la fecha muchas de ellas se siguen utilizando. Es el caso del doctor Joaquín García de España, que a la fecha sigue siendo autor de muchos casos que nos van a dar a nosotros una mayor información acerca de cómo puedo yo hacer abordajes sin ser tan invasivos, ser mucho más cautos al momento de trabajar sobre áreas más cercanas a terminaciones nerviosas, a cavidades neumáticas o aéreas, o hacia zonas muy vascularizadas. Este tipo de técnicas es bueno conocerlas porque desde el principio comenzaron con abordajes desde lo más rudimentario, es decir, materiales rotatorios, fresas, trefinas, ¿sí?, hasta pinzas como gubias para hacer remodelados en cirugías preprotésicas, osteotomos, expansores. Han sido muchos instrumentos que se han utilizado y esto obviamente para poder tener nosotros una mejor visibilidad, un mejor campo de acción y que podamos realizar este tipo de técnicas en pacientes que requieran protésicamente, pacientes periodontales, pacientes implantológicos o incluso en pacientes que se les esté realizando un tratamiento ortodóntico. Esto es muy importante porque siguen siendo hoy en día una de las tecnologías que más utilizamos, ¿verdad? Sobre todo cuando hacemos abordajes que me van a permitir el remodelar, el acelerar algún tratamiento y que incluso en pacientes que podemos tener injertos autólogos, tomarlos del propio paciente con las herramientas correctas. En este caso, un paciente que se le toma un injerto de mentón, femenina de 45 años, con una zona donante de mentón bastante importante. Hacemos un rectángulo de seguridad, respetando los mentonianos, las raíces de los incisivos centrales y laterales. Y con esta trefina retiramos un injerto en bloque cilíndrico, córtico, esponjoso. Y nos puede servir en el caso de la ausencia o la pérdida vertical de hueso. Esta técnica se llama bone ring. Es una técnica que se ha utilizado de hace ya casi 15 años, sobre todo aquí en México. Uno de los autores que actualmente sigue vigente es el doctor Arun Gard, que nos vino a dar esa técnica aquí en México y que nos permite también accesar de una manera muy controlada. Otro tipo de abordajes que seguimos teniendo en nuestra consulta cuando nos dedicamos y nos involucramos más en la remoción quirúrgica de este tipo de crecimientos, ¿sí?, que sabemos que no son patológicos, que son crecimientos que muchas veces genéticamente están dictados y son crecimientos mandibulares y palatinos, son los famosos torus. Y hay muchas formas de remodelarlos. Si es que queremos conservar los bloques de hueso que removamos, tratar de quitarlos en bloques sería importante. Manejarlos con rotatorios como fresas y después con cincel. Si es que los queremos remodelar o hacer una plastía en esa zona, hay fresones quirúrgicos con el diseño específico para poder abordar sin ser tan traumáticos. Lo importante de esto es conocer el área, sobre todo el piso de boca que está muy irrigado, muy vascularizado, las terminaciones nerviosas, cuidar el colgajo, por supuesto, porque se puede llegar a abrir si es que la sutura no es correcta, si es que el paciente no llega a tener la higiene correcta o las indicaciones que demos no son las adecuadas, bueno, pues esto puede llegar a tener una complicación. Saber todo ello
implica en conocer qué tipo de técnica sería la que nosotros pudiésemos llegar a utilizar, sobre todo cuando hacemos osteotomías. Quiero quitar un diente anquilosado. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a nosotros remover un diente que lleva 15, 20 años con una endodoncia, que está prácticamente anquilosado? Y lo podemos hacer con instrumentos rotatorios, los podemos hacer con cinceles, lo podemos hacer hoy en día con instrumentales de tipo ultrasónico, como es el piezoeléctrico. Los abordajes para hacer apicectomías, por supuesto, esas ventanas óseas que nos dan un acceso, una visibilidad, son menos traumáticas, pensando en ser más conservadores en el área de trabajo, en terceros molares, en áreas donde vamos a accesar a piso de seno maxilar, técnicas como la del doctor Curie, que nos permite hacer un encofrado óseo a través de una laja de injerto para poder aumentar tanto vertical como horizontalmente. En lesiones patológicas, donde tengamos que hacer también abordajes, drenajes quirúrgicos o accesos que permitan la remoción de ciertas patologías, también nos permiten en las herramientas actuales, sobre todo los ultrasónicos, poder ser mucho menos traumáticos. Y en el área de quirófano, ya hablando de especialistas como cirujano maxilofacial o los cirujanos oncólogos, en la remoción o la resección quirúrgica de fragmentos muy amplios, por ejemplo, en maxilectomías o mandibulectomías, hablando de neoplasias malignas que ya requieren quitar, sobre todo porque involucra una afección mucho mayor y ya está en juego la vida del paciente. Hasta aquí podemos nosotros saber que las herramientas correctas a utilizar van a depender mucho de la técnica que yo quiero utilizar. Quiero hacer una ventana, tomar un injerto, remodelar un proceso óseo, marcar una zona donante. Entonces los instrumentos correctos pues van a ser rotatorios, de corte, de marcación o de remodelado. Incluso existen kits que me permiten hacer todo este tipo de técnicas muy cuidadosamente para poder yo hacer esa técnica de osteotomía. Algunas otras herramientas, como mencionábamos, pues existen también las pinzas gubias, que para quitar esas pequeñas aristas óseas, esas espículas que llegan a quedar en extracciones múltiples, en zonas muy posteriores, en extracciones, ¿verdad? O en lesiones patológicas irregulares, pues nos sirven para al momento quitar esos pequeños fragmentos y remodelar. Los cinceles y percutores o martillos, cinceles óseos, nos permiten, y en cirugía maxilofacial han sido utilizados por muchos años. El cirujano hace resecciones quirúrgicas, hace osteotomías importantes como Le Fort, ¿sí? Como mentoplastías, cirugías que le permitan hacer retroceso o avances mandibulares o maxilares, es en la cirugía ortognática, por ejemplo, y esas osteotomías se tienen que realizar preferentemente de una manera mucho más sistematizada, planificada, ¿sí? Son cirugías multidisciplinarias porque también entra en juego el análisis del ortodoncista. Si bien entonces, ya para comenzar a hacer nuestra técnica del día de hoy, les quiero platicar acerca de un autor, de un producto que hemos utilizado de mucho tiempo ya, que es el Blue M. El doctor Peter Blickdorf, espero pronunciarlo correctamente, doctor Peter Blickdorf, es cirujano bucal, autor de muchos artículos, como implantólogo. Desde el año 76 comenzó a hacer implantología, es uno de los implantólogos más reconocidos, de origen holandés. Él, a través de su trayectoria colocando implantes, se encontró con una enfermedad que por ahí dicen los grandes autores, es una enfermedad que la inventó el hombre, no existía, que es la periimplantitis. Él es el autor, aparte de muchos artículos, es el autor de la palabra periimplantitis. Este cirujano holandés pues le regala al mundo de la odontología y sobre todo al mundo de la odontología quirúrgica un producto maravilloso que conocemos de muchos años. Para que los que hacemos implantología sabemos que utilizar este tipo de productos como lo es el Blue M, involucramos en heridas quirúrgicas, sobre todo lo que se está utilizando ya de un poquito más de una década a la fecha, el oxígeno activo, ¿sí? Involucra también miel dentro de sus productos y su contenido. Sabemos que la miel ha sido utilizada por muchas generaciones
y en muchas culturas, sobre todo en la mexicana, ¿verdad? Y hay un producto extra que también le da un plus para este tipo de productos que estamos nosotros actualmente utilizando, que es la lactoferrina. Esa enzima que contiene, pues nos permite a nosotros poderla utilizar en áreas que están contaminadas, en áreas que no queremos que se contaminen, en áreas que son susceptibles o la inmunidad del paciente no puede ser controlada. Y si se está utilizando, por ejemplo, en pacientes que están teniendo gangrenas en extremidades, se está utilizando en zonas donde están previas a ser amputadas y ha tenido un éxito importante, en boca imagínense lo que está logrando. También la estamos utilizando para evitar o corregir problemas periimplantales. Bueno, si quieres darme un poquito más de foco aquí. Una de las herramientas que más nos va a dar a nosotros, tanto como soporte, sobre todo a nivel de corte óseo, ¿sí? Una herramienta que me permite tener diferentes puntas, mejor conocidas como insertos, de acuerdo a la zona donde voy a trabajar, a lo angulado del área quirúrgica que yo quiera tratar, el filo, el corte que tienen este tipo de herramientas, ¿sí? Estos insertos, que algunos están lisos, están dentados, como pueden ver en este pequeño, a ver si me da aquí un poquito más de, aquí se ve la zona dentada. Estos insertos yo los puedo elegir dependiendo las zonas donde yo quiera trabajar, donde nosotros queramos hacer esos cortes y que involucremos osteotomías mucho más controladas. ¿Qué me va a dar esta herramienta ultrasónica? Cortes más nítidos, cortes que van a estar controlados por una irrigación, que preferentemente yo les recomiendo que la irrigación sea fría, porque esta herramienta en su interior tiene un contenido, unas celdas cerámicas que emiten cierta vibración, hay un calentamiento importante y requieren de una irrigación interna constante, sobre todo para mantener la refrigeración interna del instrumento y posteriormente para darnos esa irrigación al momento del corte. Si nosotros hacemos una comparativa histológica, cómo se ve un corte realizado a través de una fresa que normalmente estábamos acostumbrados, una fresa 702 de carburo, ¿sí? Un corte irregular con estas fresas, histológicamente vamos a ver que se puede llegar a comparar, si hacemos nosotros la similitud, con lo que sería un corte hecho por bisturí. Una hoja de bisturí sabemos que nos va a cortar tejido blando. Lo que yo quiero que comparen ustedes que histológicamente un corte hecho con herramientas de tipo ultrasónico van a ser tan finas, van a ser tan delgadas, tan controladas, que parecieran haber sido hechas por medio de un bisturí. A ese nivel, y ustedes los pueden buscar, hay estudios que demuestran cómo este tipo de herramientas evitan por mucho el sobrecalentamiento del tejido, que eso es algo importante, que no se necrosen nuestros cortes al momento de hacer osteotomías, ¿sí? Que sean nítidos, precisos y que respeten sobre todo el tejido blando, que ese es otro de los limitantes que muchas veces tenemos cuando usamos rotatorios o fresones, en este caso, ¿sí? Que son muy grandes, o trefinas, que en este video anterior nos dimos cuenta. Entonces son herramientas cortantes que necesitan de una velocidad arriba de las 1200 revoluciones por minuto y que pueden llegar a ser muy agresivas si no sabemos controlarlas y manejarlas. Entonces, herramientas como el piezoeléctrico han venido a darnos hoy en día mucho más seguridad en los cortes, en nuestras osteotomías y por supuesto, si tenemos ya toda esta cantidad de insertos que los puedo yo utilizar en muchos de los cortes que vamos a hacer, bueno, pues es tener una herramienta mucho más completa. Si bien podemos nosotros ver en la parte interna, si me regalas un poquito la pantalla, Héctor, para mostrarles cómo se ve el interior de este tipo de piezoeléctricos, vamos a ver que en su interior de estas herramientas traen esas pequeñas celdas que yo les decía, vistas aquí en amarillo. Y esa polaridad en rojo y verde que nos da la energía, ese intercambio de energía,
que produce una vibración entre estas barras cerámicas, dan ese calentamiento y lo traducen en vibración. Trabaja muy parecido como lo hacen nuestras herramientas para hacer profilaxis, nuestras herramientas para hacer detartrajes con ultrasónicos, parecida, trabajan muy parecido. Sin embargo, podemos decir que con estas herramientas, como los famosos escariadores, es una velocidad muy baja. Aquí con esto estamos hablando de una velocidad bastante alta, bastante importante, que te permite incluso hacer un corte en poco tiempo. Pero por supuesto, les comentaba, que ese calentamiento debe estar cuidado por una irrigación interna. Toda esa solución que de preferencia yo les recomiendo, que sea fría, que sea sacada del refrigerador en el momento que vayamos a trabajar, nos va a dar todavía mucho más soporte al momento de trabajar, ¿sí? Elegir correctamente los insertos, si es que hablamos de un cincel, de una sierra, de una punta cortante, de una punta roma, ¿sí? Va a ser para nosotros lo ideal. Encontrar el punto medio entre el corte, entre la manipulación de los tejidos, el diseño que hacemos previamente en nuestra tomografía para saber cuál va a ser el abordaje correcto. Perdón. Y si bien entonces, ahorita vamos a ver cuál sería para nosotros en el consultorio, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, que muchos autores nos indican que hay mucho más ventajas en el uso que las desventajas. Sí, dentro de las grandes ventajas que tenemos, pues es que hay un mínimo riesgo, mínimo daño de los tejidos, sobre todo tejidos blandos. La visibilidad va a ser excelente porque tiene incluso iluminación propia, ¿sí? El retiro de los detritos va a ser mucho más cómodo en el momento de hacer la eyección, porque las partículas de esos fragmentos óseos son diminutas, son muy discretas. No bloquean, como lo hacen en algunas osteotomías, nuestros eyectores, ¿verdad? Por ser una pieza que tiene una irrigación interna, no requerimos de un segundo ayudante que nos esté irrigando. Esa es otra de las grandes ventajas. Elimina el uso de cincel. Sabemos que cuando utilizamos estas herramientas como cinceles, a no ser de que el paciente esté dormido, que sea una anestesia general, la molestia y la sensación de malestar a nivel de cabeza y posteriormente cefaleas es muy importante. Hay que tener en consideración que cuando usas un cincel, el paciente debe de saber que posteriormente va a molestar más incluso una cefalea causada por este golpeteo que la misma cirugía, ¿sí? Otra de las grandes ventajas, bueno, pues que el ruido comparado con los sistemas rotatorios es prácticamente nulo. Y si hablamos de las muy pocas desventajas, nos habla así de la lentitud a nivel del corte, pero vamos, si queremos controlar los cortes, si queremos hacer algo totalmente técnico que me permita de inicio hacer una correcta osteotomía, estamos hablando que debemos obligadamente hacerlo despacio, ¿sí? Y la necesidad de puntas específicas no lo veo tanto como desventaja, yo lo vería más bien como un beneficio el tener diferentes puntas. No es una herramienta para profilaxis, es una herramienta que me va a dar cortes y estamos hablando desde cortes muy sencillos hasta cortes muy avanzados. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Hay técnicas como la del doctor Joaquín García de España, que les decía, la técnica que él inventó, que es la técnica Spibro, en donde podemos utilizar piezoeléctricos, separar las corticales, hacer una regeneración, un aumento en cuanto al grosor de estas corticales, colocar incluso al mismo tiempo implantes si es que es posible en esta técnica, pero sí se requiere del uso de este tipo de herramientas. El saberlas manipular, es importante conocer estos instrumentos previos al uso ya en paciente. Por eso es que nosotros debemos de entrenar antes de utilizarlo directamente en boca, conocer perfectamente bien nuestros aparatos, saber cuál es la velocidad correcta, la irrigación, el tiempo de trabajo, ¿verdad? Y sobre todo en qué técnica la vamos a involucrar nosotros. Si es que va a ser regenerativa, si es que va a utilizar una separación, un aumento en tejido,
la colocación de implantes incluso, ya lo sabemos y lo tenemos contemplado desde que vamos a comenzar a hacer nuestra técnica. ¿Sí? Si bien entonces, para lo que van a ser las resecciones, y ahorita vamos a hacer unas de ellas, van a ver en tiempo real lo factible que es para nosotros en áreas muy remotas, en cavidad oral, lo rápido que es la herramienta, a pesar que nos dicen en algunas desventajas que es un poco lento. Yo diría que lo contrario, en realidad es un tiempo correcto, es un tiempo ideal. En estos videos pueden ver cómo los cortes que podemos hacer nosotros pues no involucran más tiempo que el estar nada más pasando en el área de separación, en el área indicada para hacer el corte. Prácticamente, como les decía, si lo comparásemos con un bisturí, es como si estuvieras cortando el tejido blando, nada más que en este caso, bueno, pues es el tejido duro. Si se van a involucrar técnicas o abordajes bastante amplios, saber correctamente, irnos despacio, si es que se va a generar una fractura en tallo verde, porque las complicaciones se pueden presentar desde que es una herramienta tan sencilla de utilizar, como también una mala planeación me puede llevar a una pérdida importante de tejido, que a lo mejor no estaba contemplado. Y bueno, una de las técnicas que hoy en día también se están utilizando, lleva muchos años en boga, y hoy me di a la tarea de invitar a un gran amigo que está aquí con nosotros, el doctor Juan Antonio Nava. Si nos quiere hacer favor el doctor de pasar para darnos su opinión acerca de estas corticotomías que se utilizan para la ortodoncia acelerada. Él como ortodoncista, bueno, pues tiene mucha experiencia al respecto y creo que nos puede dar su punto de vista, sobre todo muy importante acerca de lo que en ortodoncia se puede llegar a realizar. Estamos de acuerdo que estamos aquí ya combinando dos áreas importantes, dos especialidades, uno que es la cirugía bucal y otro que es la ortodoncia. Pero bueno, para hablar del tema, aquí mi buen amigo, el doctor Juan Antonio Nava Cedeño, muchas gracias por venir, Muchas Juanito. gracias a ti, Oscar, por invitarme. Te agradezco mucho este breve espacio que nos vas a compartir y sí me gustaría mucho que nos platicaras, de acuerdo a las corticotomías en ortodoncia, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, principalmente la corticotomía para la ortodoncia es, el fin es acelerar el tratamiento de ortodoncia. Esto relativamente en pacientes adultos, en niños se pueden hacer muchas cosas más para no hacer este tipo de tratamiento. Pero al principio la osteotomía era pues, totalmente agresiva, se levantaba casi toda la parte anterior de la parte vestibular de los dientes y se cortaba precisamente con lo que estabas comentando, se cortaba con fresa, con rotatorios, y los rotatorios, hay un estudio en donde dice que los rotatorios, por más irrigado que esté, por más bien hecha la definición del corte, siempre existe alguna alteración en los cabos donde se hace la corte, inclusive quemaduras. Para mí, mi punto de vista, lo más sano es hacer el corte con este tipo de aparatos. El piezotomo es mucho más tranquilo, el paciente se hace unos cortes verticales en lugar de hacer un levantamiento de toda la parte anterior del colgajo, hacer un colgajo grande para hacer el corte. Se puede hacer unos cortes verticales entre raíz y raíz y ahí precisamente se hace el corte para poder hacer los movimientos. Ya sabemos que el movimiento, lo que lleva a cabo el movimiento principalmente es la inflamación que se produce por este tipo de procedimiento, ¿no? Ahí entra otro tipo de problemas como, no problemas, sino parte de la integración de los movimientos dentales, las prostaglandinas y todo este sistema que hace que los dientes se muevan o no se muevan, ¿no? Que hay estudios recientes que dice que no interfiere tanto la prostaglandina en los movimientos, pero en mi punto de vista sí es muy, muy presencial, tienen que estar presentes. Los cortes con este tipo de aparato se hacen verticales, e inclusive la incisión se hace con un bisturí, se hace una pequeña incisión y se hace el corte. Hay varios tipos de formas de hacerlo. La que más me gusta a mí es con el piezotomo, porque inclusive cuando tienes que rellenar de hueso haces un túnel
entre la incisión de un lado y de otro, y ahí puedes poner hueso. El hueso va a ayudar inclusive para el movimiento y rellenar la parte vestibular donde se haya perdido hueso. Eso es para mí muy importante, ¿no? O sea, muy importante y muy fácil de hacerlo con este tipo de aparatos. Ok, Juanito, pues qué gusto me da que se involucren especialidades, sobre todo gente con tanta experiencia como tú en el ámbito ortodóntico y que nos formaron. Yo me acuerdo que tú fuiste uno de mis docentes formadores allá Muchas gracias. en la pasantía. Y bueno, entendemos cómo podemos nosotros trabajar de una manera multidisciplinaria, que en determinado momento entendamos que nos dan las bases en la escuela, toda la parte fisiológica que no podemos olvidar, y aquí Juanito ya nos dio una gran repasada de toda esa fisiología que existe atrás de las ciclooxigenasas, las prostaglandinas, los leucotrienos, que se van a poder activar desde que hacemos una osteotomía, un movimiento ortodóntico o la remoción de hueso. Ya entendiendo esa parte, entonces ahora lo que hacemos es que las técnicas que utilicemos sean basadas en esa fisiología celular. Cuando nosotros entendemos ese proceso, entonces todo lo que involucremos con técnicas nuevas, vamos a saber que por qué funcionan o por qué han dejado de funcionar. Algo bien importante que mencionó Juan, y es cierto, si nosotros no sabemos que un rotatorio, si no lo irrigamos correctamente, si aumentamos una velocidad, es tan sencillo comenzar a necrosar el hueso desde que estamos haciendo el corte, y después nos preguntamos por qué se necrosó, por qué se perdió el injerto. Cuando no lo entendemos, cuando no sabemos cómo se necrosa el hueso, cómo un rotatorio puede ser muy agresivo, a diferencia de un ultrasónico, bueno, pues estamos perdiendo mucho y perdiendo sobre todo tiempo para el paciente, de dejarlo a la deriva con técnicas que en realidad a lo mejor no dominemos. Por eso es importante, y sobre todo creo que la experiencia de nuestros grandes mentores nos da a nosotros ese soporte para decidir que en realidad las técnicas, sí puedes decir que algunas son nuevas, pero todas están basadas en la experiencia que se ha tenido de muchísimos años. Entonces creo que ahorita nosotros van a ver cómo trabaja el piezoeléctrico. Me da mucho gusto que nos des tu punto de vista, Juanito. Con mucho gusto, Oscar. Y una pregunta que a mí me surge, cuando hacemos una osteotomía, tendría un parecido. Vamos a comparar una fractura. Yo hago una osteotomía, es una fractura de una tabla. Si ustedes en ortodoncia hacen movimientos que causan reabsorción y aposición, estamos haciendo a lo mejor más acelerado, ¿verdad?, el procedimiento inflamatorio, como dices, haciendo el corte y la fractura de la cortical, a diferencia de lo que hacen ustedes de una manera controlada. ¿Qué pasa cuando el paciente, y nos sucede mucho que llegan pacientitos que han visitado 3, 4 ortodoncistas y de repente ya traen las raíces bien reabsorbidas, ¿verdad?, ya traen tablas óseas bien perdidas? ¿Qué sucede con esa ortodoncia, Juanito? ¿Por qué muchos pacientes llegan en esas condiciones de pérdida? Pues primeramente es el diagnóstico. Hay que saber cuándo tienes que hacer movimientos severos. Digo, todo tiene un límite, los movimientos, todos sabemos que lo manejamos por las fuerzas que se deben de realizar, pero muchas veces el planteamiento o el plan de tratamiento no es el adecuado, que queremos meter dientes en una determinada cantidad de hueso y el diente es muy ancho en su sentido mesiodistal. Entonces siempre lo queremos acomodar. Hay que pensar bien en el diagnóstico. Hay que hacer, si se necesitan hacer extracciones, se tienen que hacer las extracciones. Yo creo que en mi punto de vista y la experiencia que tengo es que muchos ortodoncistas no quieren hacer extracciones o hacen cortes inadecuados de desgastes IPRs interproximales, y esto hace un poquito más fácil el tratamiento, pero no deja de haber esa probabilidad de que no exista bien el movimiento correspondiente y por ende pues el desgaste del hueso, sobre todo en la tabla vestibular. Eso es lo más importante. Entonces este tipo de tratamientos se puede manejar ahí, pero siempre y cuando con un buen diagnóstico. Es aleatorio totalmente, no se puede hacer en todos los pacientes y debemos de estar seguros del tipo de corte y de la forma en que se debe hacer. Ok, muchas gracias, Juanito. Pues bueno, vamos a ver ahora, y aquí tenemos presente a nuestro invitado para que vaya él viendo cómo podemos trabajar con estas herramientas en tiempo real, para que él nos indique si es verdad o no es verdad. Sí, aquí no está nada pregrabado, todo es en vivo y a todo color. Si quieren le disminuimos un poquito la luz para que no se vea tanto el reflejo. A ver, permítanme tantito. A ver cómo está aquí.
A ver si aquí alcanzan a... No sé. ¿No quieres bajarle un poquito la luz, Héctor? Porque con la misma luz del piezoeléctrico se pierde. Sí. A ver, bueno, vamos a hacer aquí el primer corte. Esta osteotomía que tenemos aquí nosotros, permítanme ponerme también un poquito de reflejo con los guantes oscuros para darle un poco más de pantalla. A ver, aquí así. Reflejo un poquito mejor. Ahí está. Ok. Entonces, si tenemos el tiempo real de trabajo, ¿verdad? El tiempo de corte que podemos nosotros ir realizando. Fíjense ustedes, ahorita en estos 10 segundos que hemos estado trabajando, cómo vamos a ir haciendo esta pequeña sección. Si esto lo traducimos en sobrecalentamiento del mismo hueso, del área que estamos tomando como área donante en el paciente, pues va a disminuir muchísimo, sobre todo los riesgos y el fracaso que nosotros lleguemos a tener, ¿verdad? Vean cómo va aquí. Estamos en tiempo real. Lo estoy acercando cada 10, 15 segundos para que ustedes vayan viendo cómo vamos involucrando el corte, ¿verdad? Entonces aquí esta herramienta pues nos va a dar la certeza de que el corte va a ser mucho más nítido a un tiempo real. Si queremos hacer una ventana ósea para hacer un procedimiento de abordaje quirúrgico en terceros molares, en área de piso de seno maxilar, en zona donde queremos levantar una sección o tabla, si queremos nosotros remover un torus mandibular, un torus palatino, vean esto. Y si bien no es algo tan simétrico, puedan ver ustedes también que no está tan perdida la geometría del injerto, que en este caso es una zona donde vamos a remover, ¿sí? Entonces es muy controlada la posición, la dirección y la zona que vamos nosotros a tomar como injerto, ¿verdad? Entonces aquí yo me atrevería a preguntarle a Juanito, tú has estado en muchas cirugías, Juan, sabes de este tipo de cirugías rotatorias. ¿Has tenido algún tipo de paciente que haya rechazado, que haya tenido complicaciones por alguna complicación en la osteotomía? Pues la verdad que no, pero estoy viendo que esto hace una definición de corte perfecto. Aquí lo que hacemos es únicamente presentarlo perfectamente. Vean bien cuánto tiempo llevamos, aproximadamente unos 2 minutos y medio, más o menos. Pero vean, ¿sí? Entonces lo estamos haciendo incluso un poquito más lento para que ustedes vayan viendo paso a paso. Confirmamos, obviamente esto en hueso porcino, que es un poquito más cortical, involucra un poquito más de tiempo. Posteriormente, bueno, buscamos la zona que sea más factible para hacer la remoción de esa zona que quitamos, ¿sí? Entonces, el bloquecito que obtenemos al momento de hacer este tipo de técnicas, pues es un bloque de injerto córtico esponjoso que lo vamos a involucrar ya sea en áreas de regeneración vertical, regeneración horizontal, ¿sí? Vean esta calidad de hueso córtico esponjoso. Pueden ver ustedes aquí el hueso medular, el hueso trabecular, y si ustedes lo quieren poner en alguna sección donde quieran tener un aumento, bueno, pues lo único que tienen que hacer es la fijación. Uno de los principios básicos en regeneración para que todo material de injerto funcione es la estabilidad.
Aquí ya tienen ustedes su injerto. Lo único que tienen es que fijarlo. Pequeños microtornillos de fijación. Y lo que sigue es que el organismo haga lo suyo, ¿sí? Si lo queremos llevar a una zona a regenerar, entonces ya nada más ubicamos. En ocasiones requerimos de una plantilla y esas plantillas las podemos obtener fácilmente nosotros. Yo les recomiendo algo muy sencillo, el cartoncillo que traen estas suturas. Es un cartón que viene estéril y esta misma plantilla de cartón, sin afectar la misma sutura, aquí la guardamos, podemos utilizarla como plantilla. Si yo quiero medir un defecto, vamos a suponer que es un defecto semicircular, un defecto ovoide, un defecto cuadrangular, podemos hacer esta plantilla y posteriormente esa plantilla llevarlas a la zona donde quiero yo hacer esa remoción. Y ya puedo trabajar sobre ello y tener exactamente la zona que vamos a tomar como osteotomía. Entonces, es una forma muy sencilla de poder hacer una plantilla que está estéril, ¿verdad? Y que posteriormente se puede llevar a la cavidad oral. Vamos a pensar que aquí este es el defecto, cortamos la plantilla a la forma del defecto. Una vez que tomamos de la zona donante ese bloque autólogo del paciente, pues ahora ya nada más en el defecto tenemos que fijarlo, ¿sí? Así de sencillo es como podemos utilizar estas herramientas. Y a pesar de la movilidad y que yo no tengo aquí una estabilidad como puede ser una mandíbula o una maxila, vean la exactitud. Y eso que no es viernes, porque mi pulso no me ayudaría mucho en viernes, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, podemos hacer otro tipo de osteotomías. Aquí, por ejemplo, si queremos involucrar corticotomías, lo primero es saber la anatomía correcta, ¿sí? Lo primero, como dice el doctor Juan, es el diagnóstico. ¿Qué voy a realizar? Voy a hacer movimientos más rápidos. Entre varios especialistas decidimos hacer este tipo de tratamientos y me van a permitir acelerar esa ortodoncia, ¿verdad? Entonces, las corticotomías las pueden hacer ustedes mucho más controladas. Anteriormente se levantaban colgajos muy grandes, como dice el doctor Juan, ¿verdad? Y honestamente, bueno, pues sí era mucho más traumático, muchísimo más. Hoy en día la técnica que él nos menciona, en donde ya no requieres de levantar tanto el colgajo, hacer tunelizaciones, hacer incluso incisiones verticales sobre la encía, nos permiten unas corticotomías mucho más controladas, menos traumáticas, ¿verdad? Aquí la separación que estamos haciendo, bueno, por la anatomía de las raíces del cerdo, pues tiene que ser en estas condiciones. Entonces, vean la velocidad de trabajo, cómo estamos nosotros haciendo estos cortes. Les repito, ustedes están viendo en vivo cómo yo no estoy poniendo ningún utensilio que me permita dar esa exactitud en el corte, ¿sí? Estas pequeñas líneas de corte que ya pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Ven el tiempo que tardamos en hacerlo, la exactitud en lo lineal que se ve cada una de ellas, los cortes, suficiente como dice el doctor. Y otra, lo que nos decía, que podemos hacer abordajes quirúrgicos menos traumáticos, menos colgajos tan agresivos, zonas menos lesionadas, entre menos involucremos tejidos que sean lesionados o sean mutilados, pues mejor nos va en el proceso cicatrizal. Voy a cambiar ahorita de inserto, vamos a poner una punta diferente para poder hacer unas decorticalizaciones, esas pequeñas microfenestraciones que utilizamos cuando queremos injertar en una zona corticalizada y que no hay irrigación como tal. Bueno, pues necesito yo hacer esas microfenestraciones o microdecorticalizaciones para que me den dos cosas: una irrigación al momento en esa zona y que el proceso inflamatorio comience a realizarse. Vamos a pensar que es en esta zona, vean la punta que cambiamos ahora. Este es un inserto mucho más pequeño, mucho más romo, que nos permite aproximadamente de 1 milímetro, es la punta,
redondeada, entonces podemos nosotros realizar esas micro fenestraciones. ¿Cuándo las realizo yo? Bueno, pues en zonas que tenemos que regenerar, zonas de atrofias maxilares, áreas en donde requieran un mayor aumento en la cuestión inflamatoria, en la cuestión vascularizada. Entonces debemos nosotros, que anteriormente lo hacíamos con una bola, una pieza de baja y una muy buena irrigación, pero el problema, volvemos a lo mismo, el sobrecalentamiento de la zona, ¿sí? El saber que podemos nosotros incluso necrosar esa área. Aquí están, miren, esas pequeñas microfenestraciones del tamaño cada una de lo que es la punta del inserto, nos van a dar esa vascularidad. ¿Cómo se ve en vivo en el paciente? Pues se ven pequeños puntos sangrantes. Esa zona de microfenestración o de corticalización del área, hoy en día sigue siendo una de las áreas que nos va a dar más irrigación en la regeneración. Aunque hay técnicas que hoy en día no la están utilizando, yo no me inclinaría todavía a dejar de usarlas, porque dejar un tejido que va a requerir de una vascularidad, de un riego sanguíneo, una nutrición, sobre todo de oxígeno, pues debemos de darle esas propiedades. Entonces sí es importante saber a qué profundidad, con qué herramientas y el tiempo que las vamos a nosotros a formar, ¿sí? Otra de las puntas que es en forma de cincel, también si me permiten cambiar aquí el inserto, vamos a mostrarles ahorita cuál sería otra de las utilidades de estos insertos. No sé si hasta el momento existan preguntas, Héctor, ¿vamos bien? Si hay algunas preguntas podemos irlas contestando, si no vamos a continuar. Bueno, ajustamos perfectamente bien nuestro inserto. Y entonces en zonas que necesitamos nosotros hacer una separación de corticales, por ejemplo aquí en esta pequeña costilla, pues hacemos cortes en donde tenemos esa división de las mismas corticales, hacerla muy pausadamente para poder evitar una fractura. En este tipo de expansiones de crestas o de corticales es muy fácil que se pueda llegar a fracturar. Uno, si no hacemos esas líneas de descarga de fuerza a manera de liberatrices, ¿sí? A los costados, si no lo hacemos o si desconocemos el uso de ellas, más fácilmente se puede llegar a fracturar. Y otra, la velocidad en el uso de los rotatorios se puede llegar a involucrar en la pérdida importante de tejido y perderse de esta técnica, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se ve aquí ya la separación de las corticales, ¿sí? Vamos a meter un cincel un poquito más profundo. Ok. Si bien entonces hemos visto que este tipo de corticotomías controladas por ultrasonido pueden ser mucho más nobles con el hueso, mucho más sencillas de realizar. Gracias, Juanito. ¿Sí? Y con un nivel de seguridad mucho más alto. Entonces, afortunadamente, como les decía, tenemos diferentes puntas de las cuales podemos nosotros hacer uso. En pacientes que tienen atrofias óseas y que muchas veces el mismo grosor de una fresa es casi imposible poderlo utilizar en estas áreas, bueno, pues el piezoeléctrico es una de estas herramientas que nos van a dar la posibilidad de poderlo hacer, ¿sí? Si bien pueden ver que es tan noble con el tejido que este mismo periósteo que está aquí ni siquiera ha sido afectado. ¿Ok? Este tipo de técnicas involucramos nosotros esas descargas laterales, les comentaba, parecido a lo que son liberatrices, nos van a dispersar las fuerzas de movimiento que hagamos en esa expansión y van a evitar que se llegue a dar una fractura como tal. ¿Sí? Entonces anteriormente se utilizaban
herramientas rotatorias, se utilizaban cinceles, se siguen utilizando hoy en día, pero para ser sincero, algo que nos va a dar mucho más seguridad en los cortes, ¿verdad? Vean el tiempo de trabajo que llevamos y vean cómo podemos nosotros involucrar ya una separación de estas mismas corticales. Vean esto, ¿sí? Vamos a hacerlo a propósito, este movimiento. ¿Ya vieron? Y entonces, si ya tengo esta corticotomía realizada y ahora yo quiero no nada más regenerar, sino también quiero colocar implantes, bueno, pues involucramos lo que son los expansores. Y aquí podemos utilizar estas herramientas que tiene también muchos años que se han usado. De hecho, la técnica de Spibro del doctor Joaquín García en España la utiliza mucho. Y esos expansores a manera de cuña me van a abrir y a mantener ese espacio que yo requiero. Si yo quiero meter material regenerativo, si yo quiero meter un implante, si yo quiero meter mucho más hueso para ganar un grosor de corticales mayor, entonces necesito meter más expansores e ir de menor a mayor, ir aumentando poco a poco. Todo esto obviamente lo complementamos nosotros desde la parte, desde antes de hacer tu técnica quirúrgica, el paciente ya lleva una terapia nutricional. La nutrición hoy en día prequirúrgica, sobre todo basada en nutrientes, en magnesio, en fósforo, en vitamina D, ¿sí? Más que en calcio, nos permiten tener cirugías regenerativas mucho mejor y mucho mayor control sobre de las mismas, ¿sí? Entonces, en este tipo de técnicas vamos a ir aumentando poco a poco para que vean cómo va decreciendo ese espacio de un lado, pero también cómo va incrementando en el momento que nosotros subimos de expansor, ¿sí? Y este tipo de expansores que pueden ser manuales, que pueden ser rotatorios, en este caso que pueden ser combinados, usados con un micromotor o con una matraca, pues nos van a ir dando la velocidad correcta de expansión para posteriormente poder colocar ahí lo que hayamos decidido, material regenerativo o algún tipo de implante. Entonces, las osteotomías que hoy en día podemos nosotros llevar a cabo son mucho más controlables, mucho más fáciles de realizar. Vean el espacio que se puede llegar a involucrar. Pacientes que no tenían posibilidad de ser portadores de una prótesis ni siquiera removible, estamos dándole la posibilidad de que soporte cargas con una prótesis total, una prostodoncia total, un puente removible o incluso que sea candidato a la colocación de algún tipo de implante. Vean esto. Si nosotros lo hacemos con herramientas percutibles, con el martillo, con el cincel, ¿sí? Aparte de que vamos a infringir una fuerza mayor, lo único que puede suceder es que yo mismo, si no tengo mucho cuidado, puedo llegar a tener una fractura mayor en esa zona. Y desafortunadamente, el tipo de errores que se puede presentar en estas técnicas pueden ser catastróficos, ¿sí? Súmale el hecho de que el paciente, después de que golpeteamos por un tiempo importante para poder hacer la expansión, llega a tener esa cefalea posterior a la osteotomía, ¿sí? Entonces, vamos a involucrar incluso otro tipo de herramientas. Vamos a cambiar aquí la punta. En el caso de zonas de acceso distal que queremos, por ejemplo, hacer osteotomías para retirar un órgano dentario, hablemos de un tercer molar superior, un tercer molar inferior, ¿sí? En donde requiere de un inserto ligeramente más inclinado, más delgado. Entonces aquí podemos nosotros trabajar en un área mucho más alejada. Aquí lo van a ver cómo voy a trabajar. Y podemos hacer corticotomías, podemos hacer osteotomías alrededor y cercano a lo que es el órgano dentario impactado, el órgano dentario retenido, una ventana ósea, en el caso de una
apicectomía, por ejemplo, pero vean la velocidad de trabajo. Aquí prácticamente ya lo descubrí, esta zona. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo la ventana más amplia para que la puedan identificar. Entonces, la ventaja que les decía de tener diferentes puntas, que te vas a acomodar con la que esté en la mejor angulación, que te va a permitir un acceso distal con un control mayor del tejido, y que si me lo permiten en este acercamiento, a ver si lo pueden apreciar ustedes, déjenme que se apague un poquito la punta. Aquí tengo tejido blando y vean cómo no lo afecto. Voy a pisar aquí el pedal para que vean cómo trabajo sobre el tejido blando y vean cómo ni siquiera lo rasgo, este tejido. ¿Sí? Entonces, lo dócil que es este instrumento ultrasónico con el tejido blando es bastante importante, porque en realidad, cuando nosotros estamos trabajando en tejido duro y no tenemos el cuidado, o por accidente el asistente suelta el colgajo, o el colgajo que hicimos no es tan amplio como debería ser, pues los instrumentos rotatorios ya se enroscaron, ya se enredaron en este tejido. Pero vean cómo aquí ni siquiera lo lacera, ni siquiera lo lastima. Aquí está, miren. Sigue estando ahí. Entonces ese sería otro tipo de cortes hablando en osteotomías. Otra de las áreas que podemos nosotros trabajar si queremos un acceso en seno maxilar, por ejemplo, en donde necesitamos una ventana por desgaste, podemos utilizar puntas que me permitan precisamente hacer ese desgaste muy controlado, similares a lo que serían una punta de diamante, por ejemplo, y que nos van a dar muy sutilmente un desgaste para encontrar lo que va a ser la membrana de Schneider, hablando de la elevación de piso de seno maxilar. Si bien aquí vamos a hacer ese adelgazamiento. Okay. Entonces poco a poco tenemos ya esa marca que va a ser la ventana de acceso. Vamos a simular como si estuviéramos cercanos al seno maxilar. Requiero yo de un control, sobre todo de los movimientos rotatorios, ¿sí? Cuando estamos trabajando con fresas, con piezas de baja. Entonces puede ser más riesgoso el que nosotros mismos lleguemos a perforar. Vean aquí cómo vamos realizando esa pequeña ventana por desgaste, simulando lo que va a ser un acceso en seno maxilar. Y aquí se puede ver cómo muy controladamente vamos haciendo ese desgaste. Sabemos que cuando nos estamos acercando y se está adelgazando esa cortical a nivel de seno maxilar, a nivel de lo que sería en la parte interna la membrana de Schneider, se empieza a ver una zona grisácea. Aquí se está simulando con lo que es la médula ósea del hueso y nos da bien el ejemplo de cómo podemos nosotros identificar que ya estamos muy cerca de esa membrana. Y entonces hacer ventanas óseas mucho más controladas, respetando la vascularidad que esté en la región. ¿Sí? Aquí la pueden ver mucho más nítida. ¿Ok? Y el acceso de desgaste como puede ser. Entonces, amigos, yo les quiero compartir esto y que en realidad pues es una de las herramientas que hoy en día nos da un soporte mayor para cualquier tipo de osteotomía que ustedes quieran realizar, sobre todo cuando estamos hablando de regeneración, trabajar en seno maxilar y, ¿por qué no?, también en zonas en donde involucra otras especialidades como la cirugía maxilofacial, en cirugías ortognáticas, cirugías de avance de mentón, ¿sí?, algunas plastías de hueso o algunas neoplasias importantes. Hay cirugías oncológicas que también requieren de la remoción importante de bloques de hueso y entonces es ahí donde se pueden utilizar estas herramientas mucho menos agresivas para el hueso. Si bien, Héctor, no sé cómo vamos de tiempo, ¿hay preguntas? ¿Hay algún comentario?
Leo, aquí tenemos ya algunas preguntas, algunos comentarios y algunas saludos sobre todo. Bueno, empezamos con la doctora Eunice Mares Tavares, dice buenas tardes, gracias por la charla. La doctora Elena Castelo dice buenas noches, un saludo. Buenas noches, un saludo a Desde Ciudad todos. Obregón, Sonora. Se me trabó aquí un poquito Un saludo hasta Sonora. Muchas gracias por estar sintonizándonos. la doctora Eva Sánchez dice presente. La doctora Mari Campos dice buenas noches. Buenas noches. La doctora Cristina Osuna dice, hola, saludos de Tijuana. Mi correo es, bueno, está dejando su número de correo. Saludos cordiales desde la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad Rosa María Ortiz Marcelo. Mi gran maestra, la doctora Rosita. Un saludo y un beso. La doctora Eunice Mares Tavares nos pregunta que si tiene alguna contraindicación el piezotomo. Una contraindicación, miren, les voy a platicar un caso que me sucedió a mí, y esto es en pacientes que yo lo diría como una complicación que se puede trabajar en este tipo de pacientes, incluso después de saber que se puede presentar. Es el paciente que tiene un implante coclear. El paciente con debilidad auditiva, que con el paso de los años es tratado y que les insertan a nivel del oído interno un implante coclear. Desafortunadamente, todas las cuestiones vibratorias y sobre todo de ultrasonido se llegan a, pues, ¿qué les puedo decir? Pues magnificar sería la palabra correcta, gracias Juan. Sobre todo porque pues el oído está muy disminuido y este implante lo que hace es aumentar el sonido y las vibraciones. Entonces sería una de las complicaciones que yo he tenido en realidad con este tipo de aparatos. ¿Cómo lo resolvimos? Al paciente se le dio la opción de hacerlo con anestesia general. Dejó obviamente de escuchar, no supo después de ello, porque cuando quisimos comenzar con pura anestesia local, no toleró absolutamente nada. Yo lo veo como una pequeña complicación que al momento se pudo resolver, se hizo días después, ya programada en quirófano, y obviamente el paciente salió totalmente resuelto su problema, no tuvo complicaciones auditivas y como tal, bueno, supimos algo que nos va dando la experiencia. Muchas de las complicaciones que nos presentan cualquier producto o cualquier tecnología nueva, no las conocemos sino hasta después de utilizarlas. Y esto es lo que en realidad me ha pasado. ¿Alguna otra complicación? Yo creo que sería importante saber que cualquier instrumento nuevo que está en nuestras manos apenas formándose y apenas siendo utilizado, si no conozco correctamente la manipulación, puede ser muy grave el error que yo tenga. Hablemos desde el cortar en zonas cercanas a terminaciones nerviosas, si no conocía la velocidad de corte, si no conocía lo fácil que es llegar a zonas internas, entonces yo mismo puedo llegar a complicar esto. De ahí en fuera, yo diría que es uno de los instrumentos más seguros, bien utilizado y bien experimentado todo lo que es el equipo. Creo que difícilmente nos podemos llegar a equivocar ya que lo manipulemos correctamente, Héctor. Muchas gracias, Doc. También nos pregunta la doctora Rosa María Hernández. La doctora Rosa María Hernández Barrera dice que le gusta mucho el ionómero de vidrio, pero que le es complicado conseguirlo en los depósitos dentales. Doctora, puede contactarnos a través de Facebook. De todos modos, ya tenemos el correo electrónico y la contactamos. Se pondrán en contacto con usted para darle Se escucha muy poco, Héctor. Se escucha muy poco. ¿Ya me escucha mejor, Doc? Ya mejor, okay. Sí, ya mejor. También dice la doctora Maritza Ramírez, dice, me interesa, muy interesante el tema, felicidades, doctor Oscar. Muchas gracias. Alesia King dice, otra liga de acero, otra liga de acceso, no puedo por Facebook, me dice la doctora. No le entendía realmente a qué se refiere, pero creo que no hay más preguntas, Doc. Si llegan más, se las haremos llegar. No me queda más que agradecerle. Y
pues permito acceder y perdón, invadir un Muchas poquito gracias. el espacio personal y bueno, sé que no salgo mucho en la cámara, pero Para por la acá, cuestión de la de distancia, sana distancia. sana distancia, Viarden Lab Excellence in Dental Care, líder en fabricación de productos dentales, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista Óscar González Castro por su participación como ponente en el ciclo de conferencia Osteotomías. Firma el doctor Héctor Pedro Sarmenti, director general de la compañía. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y que, sí, dime. De igual manera, me permito entregarle un pequeño presente de parte de la marca. Ahora en tiempos de pandemia, un jabón antibacterial. Excelente. Con su dispersor y todo. Dispersor. Con su dispensador automático, porque pues no debe de haber tanto contacto. Ok. Este es un jabón que tenemos, es a base de amina cuaternaria, que sabemos que es uno de los productos que está ahorita pues, a favor de la limpieza en contra del COVID-19. Entonces, pues doctor, muchísimas gracias. Doctor, también le agradezco que nos hayan acompañado. Saben que esta es su casa. Las puertas están abiertas de aquí de Viarden para lo que se les ofrezca. A todos los doctores les reitero que nos vemos el próximo jueves 29 de octubre a las 7 con el doctor Héctor Pérez Ortiz en cómo se colocan y qué ventajas tienen los brackets de autoligado. Creo que también va a ser, bueno, no creo, va a ser una mesa clínica también demostrativa. Muy interesante. Con su parte teórica. Y pues los esperamos, que nos veamos dentro de 15 días en el mismo canal, a la misma hora. Y pues una vez más, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues espero que todos estén bien en casa y esperamos verlos pronto. Cualquier cosa nos pueden seguir en redes sociales. A través de la página de ofertas dentales también pueden conseguir todos nuestros productos o directamente en el Facebook con el doctor Diego Lozano, que los atenderá. Pues doc, una vez más, doctores, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues pasen buen fin de semana a todos y estamos en contacto. Gracias, Héctor. Muy amable. Muchas gracias.